cierto que yo he afirmado muchas veces que el origen de la corrupción política actual española, el origen está en la Constitución del 78, pero siempre digo que es corrupción política y añado a continuación que la corrupción y económica, y añado enseguida que la corrupción moral es anterior a la política y a la económica. Por lo tanto, no hay la menor contradicción en mis afirmaciones. Digo, repito, querido amigo Miguel Ángel, España en la guerra civil puede decirse de ella todo, menos que fue corrupta. Una guerra civil no puede explicarse por la corrupción. Algo muy profundo, muy trágico, muy dramático, muy anímico tiene que existir en un pueblo para que se produzca una guerra civil. Es cierto que esa guerra civil implica el fracaso de la sociedad política. Luego, en el año 36 empieza una guerra caliente, que se llama guerra civil, como continuación de una guerra fría que se viene cuajando en España. Bueno, para poner una fecha, desde luego, desde el final del imperio, desde las pérdidas con relación a lo que era España antes, de Cuba y Filipinas, que viene a coincidir prácticamente con el inicio del siglo XX. En el siglo XX, los historiadores no suelen partir del hecho que España se inicia con la corrupción económica, los capitales que regresan del imperio, se funda el capital hispanoamericano del Banco Hispano, pero hay los fenómenos de corrupción son los que explican el nacimiento de las oligarquías políticas del siglo XX, porque son las oligarquías políticas de los partidos las que amparan, protegen y favorecen y fomentan y dan concesiones a lo que serán luego las poderosas oligarquías financieras o económicas o industriales, pues del norte de España, de Vizcaya, de Cataluña y de Madrid. Por tanto, una vista atrás quiere decir que la corrupción en Europa es total o más grande, en Italia, Grecia, en el Mediterráneo, igual o más grande que en España. Los orígenes los mismos que en España. Ni griegos, ni italianos, ni españoles han conquistado jamás su libertad política ni los derechos de que hoy gozan. Han sido dados por el ejército de Estados Unidos. Y en España, que no estaba ocupada, fue Kissinger, con la intervención de los alemanes, que a su vez le deben todo a Estados Unidos, los que imponen en España la muerte de Franco, al rey Juan Carlos, a Suárez, y ahí empieza una nueva época para España, que es la que me preguntas, y a ella voy. Bajo la dictadura no hubo gran corrupción económica en España. En consecuencia, no hubo más corrupción moral que la consecuente a todas las guerras civiles. En toda guerra civil, el perdedor, si el bando vencedor no tiene la generosidad de dictar leyes que integren a los vencidos en los mismos derechos que el vencedor, ese pueblo perpetúa todos los vicios de la cobardía. Y es la cobardía la que produce la inmoralidad de las conductas, la mentira, el disimulo, la hipocresía, el miedo a que se haga público tu manera de sentir o de pensar. Esa es la consecuencia directa de la guerra civil. Y Franco, a diferencia de Lincoln, no concibió más posibilidad de gobernar durante 40 años, especialmente durante los primeros 30 años de su dictadura, no concibió otra manera que explotar la victoria a favor del bando vencedor. La derecha, caciquil, los militares, las grandes corporaciones, la derecha, el dinero. Los que ganan la guerra civil la explotan. El resultado, bueno, hasta bien entrado ya la década de los 60,
con lo que se inicia el despegue español, propiciado, que esto no se dice, por la enorme emigración que tiene que irse de España buscando de qué vivir y con sus remesas enviadas para fortalecer la moneda española y la disminución de bocas que alimentar en España, produce unas bases a partir de las cuales comienza la etapa del desarrollo. No hay la menor contradicción, por tanto, cuando digo que la corrupción la Constitución del 78 consagra en textos legales la corrupción política. Las autonomías se crean en España por corrupción política. Naturalmente que las consecuencias son económicas y que la corrupción política sería inexistente sin una previa corrupción moral. Pero ¿de dónde? ¿Por qué la corrupción moral es previa a la corrupción política? Porque la corrupción moral se produce durante los 40 años de franquismo, donde el perdedor ha tomado el hábito, la costumbre inteligente de sobrevivir mintiendo o ocultando sus sentimientos. Eso produce una corrupción moral en toda la sociedad, no solo en la mitad que ha perdido. También la mitad que ha ganado la guerra civil le produce corrupción, que hay en España tanta hipocresía, tanta mentira. Y eso se produce bajo el franquismo. ¿Por qué creéis que se puede producir la traición verdadera, literal, total, en 24 horas del Partido Socialista Español, de Felipe González? ¿Cómo se puede explicar la traición en 24 horas? No, porque la de Felipe González son años, varios años de traición, desde que nace Suresne hasta que termina, hasta la Constitución. Pero ¿por qué en 24 horas cambia también, traiciona también Santiago Carrillo a los ideales del Partido Comunista? Eso es corrupción pura. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de honores, poderes, que se hable bien, que se olvide Paracuello, participar en el Parlamento, ser admirado, favores, que le pasen la mano por el lomo los ricos y los monárquicos. Eso es corrupción. Esa corrupción es previa a la Constitución, naturalmente, como que son los corruptos de la derecha y de la izquierda los que hacen la Constitución. Con eso creo que he contestado. Me falta nada más una pincelada sobre la diferencia entre los países católicos y los protestantes. Sí, es muy conocida la obra de Max Weber sobre la ética en el origen del capitalismo, en la que atribuye a la religión protestante un factor de puritanismo, un factor de rectitud que no tienen los católicos, donde la confesión evita la pureza en la vida, puesto que pecas y te confiesas y no pasa nada. Pues bien, es cierto que en los países nórdicos, Finlandia, los que ha citado, hay menos corrupción por razones religiosas, pero el sistema político es corrupto. Hay menos corrupción en las costumbres sociales y por tanto hay menos corrupción política. Pero el sistema político no está basado en la libertad de los finlandeses, ni los noruegos, ni los daneses. Es la consecuencia de la libertad que conquistaron el ejército de Estados Unidos, igual, como Holanda, lo mismo. Es cierto que en los países protestantes, no exactamente puritanos, pero sí los calvinistas, donde pues tienen un sentido mucho más estricto de la moralidad, porque un pecado venial, si lo cometes y eres consciente de ello, basta para que tú en tu conciencia sepas que no eres un elegido por Dios y por la gracia. Y un pecado venial estás condenado para siempre al infierno, porque no eres puro. Y eso influye en las conductas, e influyó muchísimo en el nacimiento del deber capitalista, del deber del empresario, del trabajo. Y eso explica también por qué las costumbres de los países nórdicos, del Báltico,
tuvieron una mayor prosperidad económica. Pero no le explica todo. Ahora, es verdad que en los países mediterráneos la relajación de las costumbres y el catolicismo no ayudan a que la formación de las conciencias sea anterior a la conciencia política, a la conciencia social. Porque la religión no forma conciencias colectivas, la forma individuales. Y aunque hable de Grey y de pastores, el individuo está a solas con Dios. Y aunque el culto es colectivo, por eso no hay religión sin culto colectivo, sin embargo la conciencia religiosa es individual, aunque necesite el consuelo, la seguridad y el concierto de ver que otras conciencias participan de las mismas creencias religiosas. Otra pregunta.